¿Por qué esos jóvenes llegan a esas conclusiones? Si examinamos con algún detalle, nos damos cuenta que hay una presión sorda, una presión subterránea, pero muy eficaz. Y esa presión detesta la cruz de Cristo, y esa presión detesta la resurrección de Cristo. Es decir, los dos elementos, los mismos dos elementos que aparecen en la primera lectura de hoy. La cruz de Cristo es detestada por esa presión que se difunde de muchas maneras y que llega a mucha gente. Y cuando tú te das cuenta que esa fuerza oscura, que esa especie de peste espiritual ya contagió a tus hijos, muchas veces ya es demasiado tarde. Ya ha cambiado completamente su manera de pensar, ya cambiaron sus normas morales, ya no te aceptan lo que tú querías transmitirles. En buena parte esto se debe a un error de evangelizadores, sacerdotes, misioneros, catequistas y padres de familia. Porque muchos padres de familia y madres de familia, y muchos catequistas y muchos sacerdotes, y muchos predicadores se imaginaron que la fe podía ser transmitida por una especie de inercia. Como quien dice, si mis hijos crecen en un ambiente católico, serán católicos. No. El nivel del combate subterráneo es muy fuerte. El odio a la cruz es terrible. Entonces vamos a mencionar, para cerrar esta reflexión, vamos a mencionar dos expresiones del odio a la cruz y dos expresiones del odio a la resurrección, para que te des cuenta que aquello que vivieron aquellos apóstoles, también de un modo distinto, pero muy real, lo estamos viviendo nosotros. Vamos a verlo. Entonces empecemos por el odio a la cruz. Dos señales. Odio a la cruz, entre otras cosas, es fácil de notar por el odio al crucifijo. Hacer desaparecer el crucifijo. Que no se vea, que no aparezca este Cristo crucificado. Es detestado. A quitarlo de las oficinas, a quitarlo de los hospitales, a quitarlo de los despachos, a quitarlo de los salones de clase. ¿Tú crees que eso sucede porque sí? ¿Tú has visto un símbolo que es un círculo? Más o menos la mitad es blanco y más o menos la mitad es negro. Y el negro se mete como en el blanco y el blanco se mete como en el negro. ¿Sí lo has visto? Está, por ejemplo, de hecho, en la bandera de Corea. Es el famoso círculo del yin y el yang. Es un símbolo religioso que pertenece a todo un modo de ver el mundo, básicamente basado en el taoísmo. Te hago una pregunta. ¿Tú has visto alguna noticia en la que se diga, quitemos el símbolo del yin y el yang? ¿Tú has visto alguna? ¿Has visto alguna, siquiera una noticia, donde venga el ataque contra el símbolo del yin y el yang? Eso no aparece, ¿cierto? Eso no aparece. ¿Tú has visto alguna vez una persecución contra ese símbolo que utilizan los musulmanes? Y que de hecho es un símbolo que dice mucho del origen de su religión. Ese símbolo es el cuarto creciente de la luna. Tiene una forma así como de unos cuernos hacia arriba. Y eso aparece en las mezquitas. ¿Tú has visto una campaña de ataque y persecución? ¿Tú has visto que alguien se atreva a destruir ese tipo de símbolos? A ellos no los atacan, ¿no? La cruz sí. Mi amada España, mi querida España, ¿has visto la guerra contra la remoción, contra la cruz, y la pretensión de remover todas las cruces? Así, por ejemplo, este hombre, porque hay que aclarar, es varón, que lidera un movimiento que se llama Unidas Podemos, pero él es un varón, él se llama Pablo Iglesias. Pablo Iglesias a toda costa quiere que se derribe, que se quite una cruz inmensa que existe en un lugar de España que se llama el Valle de los Caídos, donde estaba enterrado Francisco Franco. El gobierno socialista ya sacó el cadáver de Franco, lo llevaron para otra parte.
Ya lo quitaron del Valle de los Caídos. Pero hay una cruz muy grande. A quitarla, a quitarla. Uno de los grandes propósitos de un hombre como Pablo Iglesias, no importa lo que suceda con pandemias, no importa lo que suceda con el hambre o la necesidad que tenga la gente, esos son discursos que se echan. Pero una cosa fundamental para él es que se quite esa cruz, que se quite. Así como han quitado ya tantas en tantos lugares. ¿Te das cuenta que la cruz sí es detestada? Y te das cuenta que incluso hay salpicaduras de ese fastidio con la cruz, incluso en el mundo católico. ¿Te has dado cuenta cómo en tantísimos lugares es a quitar al crucificado, quitar la cruz, pongamos resucitados? Esas son salpicaduras de esto mismo que estamos diciendo. Entonces sí hay muestras de odio hacia el crucificado y de odio hacia la cruz. Y te voy a dar otra. Que también es grave salpicadura de ese espíritu que se opone a la cruz. Grave salpicadura dentro de la iglesia. Qué poco hablamos de sacrificio, abnegación, penitencia y todo lo que tenga que ver con el sacrificio de nosotros mismos. ¿No es verdad que muchas catequesis han llegado a unos niveles escandalosos de superficialidad? ¿No es verdad? ¿No es verdad que muchas catequesis tanto insisten en que Cristo es amigo, que finalmente los chicos y las chicas terminan pensando que Cristo es cómplice de ellos y que cualquier persona que les vaya a corregir cualquier cosa es un enemigo de ellos, porque Cristo es mi amigo? ¿No es verdad que nos hace falta mucha más predicación sobre la abnegación, sobre el sacrificio, sobre el posponerse, sobre el abrazar la cruz? Nos hace falta muchísimo. Y eso ha entrado en muchos lugares con todo lo que yo amo a la renovación carismática católica, y siempre lo digo. Es una de las falencias bastante frecuentes hoy. Eso nos da que pensar. Entonces, si hay fastidio hacia la cruz, y si hay deseo de arrinconar la cruz, y si hay deseo de quitarla. Y con respecto al resucitado, alguien podría pensar que no hay tanto fastidio hacia el resucitado, ya que se están poniendo imágenes del resucitado en reemplazo de imágenes del crucificado. Hay fastidio hacia el resucitado, y te voy a decir por qué. Y empiezo por casa, empiezo por la iglesia. ¿En cuántas facultades de teología, en cuántos seminarios, la enseñanza estándar, la enseñanza normal sobre la resurrección es que no importa la resurrección corporal, no importa? Y a veces se la niega abiertamente. No importa la resurrección corporal. Lo único que importa es que todos nosotros miramos de una manera nueva el mundo. Hay algo nuevo que se siente en el ambiente. Hoy todos sonreímos, hoy queremos construir un mundo nuevo donde haya la paz, la justicia, la solidaridad. Y esa es la resurrección. Por supuesto que trabajar con mayor empeño, amor y eficacia por este mundo es uno de los frutos de la predicación cristiana, es uno de los frutos. Pero lo primero que creyeron los apóstoles y lo primero que los llevó a ser quienes fueron fue la noticia de que aquel que había sido crucificado de verdad había resucitado. Entonces, ¿te parece poca guerra contra el resucitado el hecho de que hay decenas, centenares, quizás miles, me temo que miles de sacerdotes que no tienen una fe firme en la resurrección? Añade catequistas, añade religiosas. ¿Tú no crees que ese es un daño terrible para la iglesia? El Papa Juan Pablo II, en bendito día canonizado, San Juan Pablo II, abiertamente habló del asunto. Y hay una catequesis preciosa de Juan Pablo II, donde él habla de la resurrección corporal de Cristo. Porque eso es lo que tiene que hacer un papa, hablar claro, decir esto es así, esto no es así. Pues el Papa San Juan Pablo II, que nos trajo tanta claridad en tantas cosas, en una en la que él sintió que era su deber subrayar las cosas, fue la resurrección. Y resurrección corporal. Entonces, ¿hay guerra o no hay guerra contra el resucitado? Y por último, otra seña de esta guerra contra el resucitado
Date cuenta que la espiritualidad nebulosa tipo nueva era hace que la resurrección en realidad no importe. En mis años de servicio al Evangelio y de predicación, me he encontrado con católicos a los que tú le preguntas, ¿usted cree en la resurrección? Claro, padre, yo creo en la resurrección. ¿Usted cree en la reencarnación? Sí, yo creo en la reencarnación. O sea, ¿usted cree en la reencarnación y en la resurrección? Pues sí, yo creo que uno reencarna. Yo creo que sí. Es más, yo me pregunto, ¿de dónde reencarnaron algunos cuantos que yo conozco? ¿Tú te das cuenta de la tragedia que es eso? ¿Tú te das cuenta de lo grave que es eso? La repetición de esa especie de fluidez ontológica entre los ángeles y los hombres, y esa fluidez ontológica entre unas vidas y otras vidas. Fluidez ontológica significa que una cosa se puede volver la otra. Esa es la negación del misterio de la resurrección. Claramente dice la carta a los Hebreos, me parece que en el capítulo 9, se vive una sola vez, se muere una sola vez y después del juicio. Todo aquel que habla de reencarnación está negando la fe. Y sin embargo a mucha gente le parece natural, como les parece natural hacer meditación budista, o les parece natural aprenderse los nombres de las posiciones del yoga, sabiéndose, como hoy se sabe con claridad, que en el origen de esas posiciones lo que hay es invocaciones a divinidades del hinduismo. Entonces, resumimos y terminamos. Tenemos mucho que aprender, mucho que aprender de los hechos de los apóstoles. Y en eso que hay que aprender, algo fundamental, mis amados hermanos, es que las persecuciones que ellos sufrieron se debieron fundamentalmente a que estaban anunciando al crucificado y estaban anunciando la resurrección de ese que tendió de la cruz y murió. Y por eso fueron atacados. Pues bien, esas persecuciones existen también en nuestra época, o abiertamente y con violencia, como le ha sucedido a nuestra hermana Gloria Cecilia Narváez, o de un modo sutil pero muy eficaz, porque va erosionando la fe. ¿Y qué va produciendo al final? Que el día que ya se sienten mayorcitos y fuertecitos, entonces dicen, yo no creo papá, yo no creo mamá, yo me burlo de todo. Es el fruto de esa corriente subterránea. Pero por eso tenemos que orar mucho y tenemos que acercarnos a esta palabra divina hasta que se haga vida en nosotros. Amén. Ahora, mis amados hermanos, presentamos nuestras intenciones. Vamos a voy a hacer un momento de silencio, porque ustedes en sus casas van a presentar 3 o 4 intenciones. Van a orar.